¿Recuerdas aquella frase? Aquella que, sin importar el tiempo, sigue resonando en lo más profundo de tu alma, con la misma calidez o la misma lección de vida que el día que la escuchaste por primera vez. Esa frase de mamá o de papá, dicha quizás con el ceño fruncido o con una sonrisa tierna, pero siempre, siempre, cargada de un significado que trascendió el momento. Sí, esas pequeñas sentencias, a menudo dichas al vuelo, en medio de la vida cotidiana de los 60, los 70 o los 80, son las que nos forjaron. Son hilos invisibles, pero inquebrantables, que nos unen a quienes fuimos, y sobre todo, a quienes nos enseñaron el camino. ¿Estás listo para desempolvar esos viejos ecos? ¿Para volver a sentir su presencia, su guía y su amor incondicional? Porque hoy, amigos, vamos a honrar esas frases de mamá y papá que jamás se olvidarán. Frases que eran como el eco de un tiempo más simple, ¿verdad? Un tiempo donde no existían los smartphones ni las redes sociales, y la conexión se tejía con miradas, con caricias en el cabello revuelto, y sí, con esas palabras que hoy evocamos con tanta ternura. Piensen por un momento en aquel domingo por la tarde, la tele en blanco y negro mostrando quizás siempre en domingo, y tú, inquieto, correteando por la casa. De pronto, la voz de tu madre, dulce pero firme, ¿me oyes? No pongas los codos en la mesa. Y la escena se pinta sola, el mantel floreado o de cuadros, el olor a la comida recién hecha, los platos de cerámica que se usaban para las ocasiones especiales, y tú, bajando los codos casi por acto reflejo, no por obligación, sino por el respeto que inspiraba su voz. Esa frase, tan común, era mucho más que una regla de etiqueta, era una lección de modales, sí, pero también de presencia, de saber estar. Te instaba a ser consciente de tu entorno, a respetar el espacio compartido. ¿O qué me dices de la tarde en que llegaste con la ropa sucia después de jugar fútbol en la calle o con los patines de 4 ruedas? Tu padre, con ese aire de quien sabe que la vida es dura pero justa, te observaba y al verte entrar por la puerta, soltaba con una mezcla de cansancio y sabiduría: te he dicho 1000 veces que no juegues con esas gomas. Y no se refería a las gomas de borrar, sino a las llantas viejas que usaban de portería, o a la pelota de tela improvisada que rodaba por el barrio. Aquella frase no era un regaño, era una advertencia, una forma de protegerte de los peligros invisibles que él ya conocía. Era su manera de decir: sé dónde estás y lo que haces, y quiero que estés bien. No había cámaras de vigilancia, no había localizadores, solo el ojo atento de papá y su voz, que se convertía en tu primer mapa de seguridad. Y así, entre no cruces la calle solo y recoge tus juguetes antes de cenar, se iban depositando en nuestro espíritu las semillas de la responsabilidad, la prudencia y el orden. Estas frases, aparentemente sencillas, eran los pilares sobre los que se construía nuestra percepción del mundo, nuestra primera enciclopedia de la vida. Eran el soundtrack de una infancia donde el afuera era el mundo por descubrir y el hogar, el puerto seguro de las verdades inmutables. Nos enseñaron a obedecer, a respetar, pero sobre todo, a escuchar entre líneas, a captar el amor y la preocupación detrás de cada consejo. Eran la banda sonora de nuestra educación más elemental, esa que no venía en libros de texto, sino en la voz cálida de quienes nos dieron la vida. ¿Recuerdas aquella frase? Aquella que, sin importar el tiempo, sigue resonando en lo más profundo de tu alma, con la misma calidez o la misma lección de vida que el día que la escuchaste por primera vez. Esa frase de mamá o de papá, dicha quizás con el ceño fruncido o con una sonrisa tierna, pero siempre, siempre, cargada de un significado que trascendió el momento. Sí, esas pequeñas sentencias, a menudo dichas al vuelo, en medio de la vida cotidiana de los 60, los 70 o los 80, son las que nos forjaron. Son hilos invisibles, pero inquebrantables, que nos unen a quienes fuimos, y sobre todo, a quienes nos enseñaron el camino. ¿Estás listo para desempolvar esos viejos ecos? ¿Para volver a sentir su presencia, su guía y su amor incondicional? Porque hoy, amigos, vamos a honrar esas frases de mamá y papá que jamás se olvidarán. Frases que eran como el eco de un tiempo más simple, ¿verdad? Un tiempo donde no existían los smartphones ni las redes sociales, y la conexión se tejía con miradas, con caricias en el cabello revuelto, y sí, con esas palabras que hoy evocamos con tanta ternura. Piensen por un momento en aquel domingo por la tarde, la tele en blanco y negro mostrando quizás siempre en domingo, y tú, inquieto, correteando por la casa. De pronto, la voz de tu madre, dulce pero firme: ¿me oyes? No pongas los codos en la mesa. Y la escena se pinta sola, el mantel floreado o de cuadros, el olor a la comida recién hecha, los platos de cerámica que se usaban para las ocasiones especiales, y tú, bajando los codos casi por acto reflejo, no por obligación, sino por el respeto que inspiraba su voz. Esa frase, tan común, era mucho más que una regla de etiqueta, era una lección de modales, sí,
pero también de presencia, de saber estar. Te instaba a ser consciente de tu entorno, a respetar el espacio compartido. ¿O qué me dices de la tarde en que llegaste con la ropa sucia después de jugar fútbol en la calle o con los patines de 4 ruedas? Tu padre, con ese aire de quien sabe que la vida es dura pero justa, te observaba y al verte entrar por la puerta, soltaba con una mezcla de cansancio y sabiduría: «Te he dicho 1000 veces que no juegues con esas gomas». Y no se refería a las gomas de borrar, sino a las llantas viejas que usaban de portería, o a la pelota de tela improvisada que rodaba por el barrio. Aquella frase no era un regaño, era una advertencia, una forma de protegerte de los peligros invisibles que él ya conocía. Era su manera de decir: sé dónde estás y lo que haces, y quiero que estés bien. No había cámaras de vigilancia, no había localizadores, solo el ojo atento de papá y su voz, que se convertía en tu primer mapa de seguridad. Y así, entre no cruces la calle solo y recoge tus juguetes antes de cenar, se iban depositando en nuestro espíritu las semillas de la responsabilidad, la prudencia y el orden. Estas frases, aparentemente sencillas, eran los pilares sobre los que se construía nuestra percepción del mundo, nuestra primera enciclopedia de la vida. Eran el soundtrack de una infancia donde el afuera era el mundo por descubrir y el hogar, el puerto seguro de las verdades inmutables. Nos enseñaron a obedecer, a respetar, pero sobre todo, a escuchar entre líneas, a captar el amor y la preocupación detrás de cada consejo. Eran la banda sonora de nuestra educación más elemental, esa que no venía en libros de texto, sino en la voz cálida de quienes nos dieron la vida. Pero también existían esas frases que nos abrían los ojos a la inmensidad del futuro, a las posibilidades que cada día nos presentaba. ¿Recuerdas esa mañana antes de ir a la escuela, con el uniforme planchado, o al menos intentándolo, y la mochila casi más grande que tú? Tu madre, siempre con la mirada puesta en el horizonte de tu bienestar, te despedía con un «pórtate bien y aprende mucho». Parecía simple, una frase de cajón, pero cuánta sabiduría encerraba. No era solo una orden para no hacer travesuras en clase, aunque también era una invitación a la curiosidad, un empuje sutil hacia el conocimiento. Era la voz que te recordaba que cada día era una oportunidad para crecer, para absorber el mundo, para ser mejor. Y la visualización es instantánea: el olor a café recién hecho, el ruido de los trastes en la cocina, la prisa por no perder el autobús escolar que te llevaba a la primaria, ese portal mágico de pupitres de madera y pizarras llenas de tizas de colores. Ese «aprende mucho» era el faro de su esperanza depositada en ti, la convicción de que la educación era la llave maestra. Y ni hablar de las ocasiones en que la vida nos ponía a prueba, pequeñas o grandes, decepciones infantiles. ¿Te acuerdas de esa vez que te caíste de la bicicleta por primera vez, raspándote las rodillas y el orgullo? ¿O cuando no te escogieron para el equipo de fútbol del barrio, o tal vez no obtuviste la calificación que esperabas en ese examen de matemáticas que te parecía indescifrable? Llegabas a casa con el alma en los pies, buscando consuelo, y entonces escuchabas esa voz firme, pero infinitamente tierna de tu padre: «No pasa nada, hijo /diagonal. De los errores se aprende. Mañana será otro día y lo harás mejor». Ah, esa frase. Un bálsamo para el alma herida, un salvavidas cuando sentías que el mundo se te venía encima. No minimizaba tu dolor, pero te daba perspectiva, te enseñaba que caerse era parte del camino, y que la resiliencia era una virtud cultivable. La imagen que se nos viene a la mente es la de las curitas en las rodillas, el sabor amargo de la desilusión, y esa mano grande y fuerte de tu padre, quizás apoyada en tu hombro, transmitiendo una calma que solo ellos sabían dar. Era la lección implícita de que no hay fracaso absoluto, solo oportunidades para levantarse, para intentarlo de nuevo, para crecer. Te instaba a ver cada tropiezo no como un fin, sino como un escalón hacia la sabiduría. Y en ese «mañana será otro día» se condensaba toda la filosofía de la perseverancia, de la oportunidad infinita de la vida, de ese optimismo innato que nos infundían. Eran las frases que nos recordaban que el sol siempre sale, no importa cuán oscura haya sido la noche. Pero también existían esas frases que nos abrían los ojos a la inmensidad del futuro, a las posibilidades que cada día nos presentaba. ¿Recuerdas esa mañana antes de ir a la escuela, con el uniforme planchado, o al menos intentándolo, y la mochila casi más grande que tú? Tu madre, siempre con la mirada puesta en el horizonte de tu bienestar, te despedía con un «pórtate bien y aprende mucho». Parecía simple, una frase de cajón, pero cuánta sabiduría encerraba. No era solo una orden para no hacer travesuras en clase, aunque también era una invitación a la curiosidad, un empuje sutil hacia el conocimiento. Era la voz que te recordaba que cada día era una oportunidad para crecer, para absorber el mundo, para ser mejor. Y la visualización es instantánea: el olor a café recién hecho,
el ruido de los trastes en la cocina, la prisa por no perder el autobús escolar que te llevaba a la primaria, ese portal mágico de pupitres de madera y pizarras llenas de tizas de colores. Ese aprende mucho era el faro de su esperanza depositada en ti, la convicción de que la educación era la llave maestra. Y ni hablar de las ocasiones en que la vida nos ponía a prueba, pequeñas o grandes, decepciones infantiles. ¿Te acuerdas de esa vez que te caíste de la bicicleta por primera vez, raspándote las rodillas y el orgullo? ¿O cuando no te escogieron para el equipo de fútbol del barrio, o tal vez no obtuviste la calificación que esperabas en ese examen de matemáticas que te parecía indescifrable? Llegabas a casa con el alma en los pies, buscando consuelo, y entonces, escuchabas esa voz firme, pero infinitamente tierna de tu padre: no pasa nada, hijo _diagonal. De los errores se aprende. Mañana será otro día y lo harás mejor. Ah, esa frase. Un bálsamo para el alma herida, un salvavidas cuando sentías que el mundo se te venía encima. No minimizaba tu dolor, pero te daba perspectiva, te enseñaba que caerse era parte del camino, y que la resiliencia era una virtud cultivable. La imagen que se nos viene a la mente es la de las curitas en las rodillas, el sabor amargo de la desilusión, y esa mano grande y fuerte de tu padre, quizás apoyada en tu hombro, transmitiendo una calma que solo ellos sabían dar. Era la lección implícita de que no hay fracaso absoluto, solo oportunidades para levantarse, para intentarlo de nuevo, para crecer. Te instaba a ver cada tropiezo no como un fin, sino como un escalón hacia la sabiduría. Y en ese mañana será otro día, se condensaba toda la filosofía de la perseverancia, de la oportunidad infinita de la vida, de ese optimismo innato que nos infundían. Eran las frases que nos recordaban que el sol siempre sale, no importa cuán oscura haya sido la noche. Otras veces, las frases venían acompañadas de una advertencia, de una lección sobre el valor del dinero, del esfuerzo, o del simple buen juicio. Quizás recuerdas con nostalgia el anhelo de tener el juguete de moda, el álbum de estampitas, o la consola Atari que todos tus amigos empezaban a tener. Después de suplicar y prometer hacer todos tus deberes por el resto del año, tu padre te miraba con esa paciencia infinita y te decía, con un tono que no dejaba lugar a dudas: el dinero no cae de los árboles. Esa frase, tan cliché, tan universal, ¿cuántas veces la escuchamos y cuántas veces la repetimos ahora? No era un simple «no te lo puedo comprar». Era mucho más profundo. Era una enseñanza sobre el valor del trabajo, sobre la importancia de ganarse las cosas, sobre la paciencia y la gestión de los deseos. Te hacía pensar en el esfuerzo que conllevaba conseguir cada peso, cada moneda. Era una mirada a la realidad económica de la casa, a la dedicación de tus padres para proveer. Y, de pronto, ese juguete tan deseado adquiría otra dimensión, la del fruto del esfuerzo. Quizás incluso te llevó a buscar el modo de ahorrar tus primeros centavos, a vender dulces en la escuela o a ayudar en algún pequeño trabajo para tus vecinos, si es que te lo permitían, para alcanzarlo por ti mismo. La imagen que se forma en nuestra mente es clara. Tú, frente al escaparate de la juguetería, con la nariz pegada al cristal, hojeando esas maravillas de plástico que parecían inalcanzables, mientras en casa, la voz de mamá o papá te aterrizaba con la verdad de la vida. Te estaban preparando para ser una persona consciente de los recursos, un administrador de tu futuro, no solo un consumidor de caprichos. Te estaban transmitiendo una sabiduría ancestral sobre lo valioso que es cada centavo, forjando en ti la semilla de la independencia económica y el reconocimiento del esfuerzo, tan fundamental para la vida adulta. Y esas frases, dichas entre la paciencia y la firmeza, eran los cimientos de nuestra relación con el dinero, el trabajo y el sacrificio, eran la banda sonora de nuestra primera escuela de finanzas, esa que no estaba en ningún libro, sino en la realidad cotidiana del hogar. Nos hacían conectar con la honestidad del trabajo, con la responsabilidad de la familia, con el valor de cada peso ganado con sudor. Eran lecciones que nos hicieron entender que la vida no es un jardín de rosas, sino un camino que se construye con esfuerzo y con la sabiduría de saber esperar. Y luego estaban aquellas frases que buscaban cimentar en nosotros valores más profundos, esas que hablaban de la importancia de la decencia, de la honestidad. ¿Recuerdas esa vez que, en un arrebato de travesura infantil, te aventuraste a tomar un dulce o un juguete pequeño de alguna tienda sin que nadie te viera? El corazón te latía a 1000 por hora, mezclando la adrenalina de la fechoría con el germen de la culpa. Llegabas a casa, quizás con el botín escondido en la bolsa del pantalón corto o en el bolsillo de la chamarra de mezclilla, y tu madre o padre, con esa intuición casi mágica, te miraba a los ojos y con una seriedad que pocas veces veías, pronunciaba una de esas frases que se te grababan a fuego para siempre: lo que no es tuyo no lo tomes, y lo que no te has ganado, no lo mereces. Esa no era una simple reprimenda, era una lección magistral de ética, de integridad. No necesitabas un castigo físico,
La solemnidad de su voz y la verdad que destilaba la frase eran suficiente para sentir el peso de tu acción. Era el momento en que entendías que la dignidad no tenía precio, que la honestidad era un valor inquebrantable. Y la imagen es vívida. Tú, cabizbajo, devolviendo avergonzado ese pequeño objeto, experimentando la punzada de la vergüenza, pero también la liberación de la conciencia limpia. Sentías en el fondo que esa era la senda correcta. ¿O qué decir de las veces en que la palabra te salvaba de un problema o te abría una puerta? Esa frase, sencilla pero contundente, que te repetían una y otra vez: pide las cosas por favor y da las gracias siempre. En un mundo donde la cortesía a veces parecía opcional, ellos te inculcaban que la educación era la mejor tarjeta de presentación. ¿Recuerdas cuando ibas a casa de los vecinos a pedir prestado un balón, o a la tienda de la esquina por el mandado, y la voz de tu madre te alcanzaba desde la puerta? ¿Ya dijiste por favor? ¿Ya diste las gracias? Era un mantre, una melodía constante que te recordaba la esencia del buen trato, de la consideración hacia el otro. No era solo para pedir un favor, era para pedir la vida misma, para entender que el mundo funcionaba mejor con respeto mutuo. Y esa frase conformaba los cimientos de la empatía, de la consideración. Te modelaba no solo como un niño bien educado, sino como un ciudadano consciente, capaz de construir puentes a través de la amabilidad. Te enseñaba que por favor y gracias no eran meras formalidades, sino las llaves que abrían corazones, las palabras mágicas que te permitían interactuar con el mundo de manera armoniosa y honesta. Eran las frases que nos forjaban en la cortesía, en el respeto, en la gratitud, esos valores atemporales que hoy, más que nunca, seguimos valorando y buscando transmitir. Las escuchábamos mientras ayudábamos a preparar la mesa para la cena, o cuando un pariente nos daba aquel billete arrugado por nuestro cumpleaños. Eran las frases que cimentaban nuestra identidad como personas honorables y amables, esas que nos enseñaban que la riqueza más grande no estaba en lo que poseías, sino en cómo te relacionabas con los demás. ¿Y cuántas veces, en medio de la efervescencia de la adolescencia o la emoción de un nuevo descubrimiento, escuchamos aquellas frases que nos anclaban a la realidad, que nos recordaban la importancia de la prudencia o de la humildad? Pienso, por ejemplo, en ese momento en que creías que lo sabías todo, que el mundo estaba a tus pies y que podías comerte la vida a bocados. Quizás habías tenido un pequeño éxito en la escuela, una buena calificación, o habías ganado algún campeonato deportivo con los amigos del barrio. Llegabas a casa inflado de orgullo, con esa invencible sensación de superioridad adolescente. Y tu padre o tu madre, con esa mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras, te soltaba, quizás mientras te servían un vaso de horchata o un plato de lentejas: el que mucho abarca, poco aprieta, o andarás diciendo, y dejarás de hacer. Esa no era una frase para desinflarte, no. Era una lección sobre los límites, sobre la importancia de la concentración, de la humildad. Te recordaban que el camino es largo, que siempre hay algo más que aprender, que la soberbia es un mal compañero de viaje. No te pedían que bajaras la cabeza, sino que pisaras tierra, que valoraras cada paso. La imagen que se nos viene a la cabeza es la de ese comedor con los muebles pesados de madera, el olor a comida casera, la luz tenue de la bombilla, y tú, repentinamente más pequeño, asimilando que la sabiduría no venía de ganar, sino de entender el proceso, de reconocer que el aprendizaje es infinito. Era su forma de decirte: celebra tus logros, sí, pero mantén los pies en la tierra. No te confíes. Hay un mundo allá afuera y siempre habrá algo que te supere o de lo que puedas aprender. Te inculcaban que la humildad era una fortaleza, no una debilidad, y que la constancia era más valiosa que el brillo fugaz. Eran las frases que nos preparaban para las complejidades de la vida adulta, para entender que el éxito duradero se construye con pasos firmes y conscientes, no con la euforia del momento. Nos enseñaban a valorar el esfuerzo continuo, a no vivir de glorias pasadas, a entender que la vida es una carrera de fondo, no un sprint. Y así, entre no cantes victoria antes de tiempo y al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, aprendíamos la importancia de la modestia, de la ética del trabajo, de la justicia y del reconocimiento del mérito ajeno. Estas frases, con su carga de experiencia y sensatez, eran los pilares sobre los que se asentaba nuestra formación como seres humanos capaces de caminar con paso seguro por el mundo sin tropezar con su propio ego. Te hacían reflexionar sobre la trascendencia de los valores sobre las apariencias. Te forjaban un carácter, una perspectiva de vida que no se doblegaba ante la vanidad, sino que se nutría de la sabiduría y la sobriedad. Eran la voz de la experiencia que te susurraba que el verdadero valor de una persona no reside en lo que aparenta, sino en lo que es capaz de construir de manera honesta y persistente. Y no podemos olvidar las frases que eran un canto al optimismo, a la esperanza, a esa fe inquebrantable que solo una madre o un padre puede transmitir. Piensen en esos momentos de incertidumbre, de miedos infantiles o juveniles.
Tal vez esa tarde de lluvia incesante en la que el partido de fútbol se canceló, o la vez que el resfriado te impidió ir a la excursión tan esperada. Esas pequeñas tragedias que, para un niño, eran el fin del mundo. Y entonces, llegaba la voz tranquilizadora de mamá, con ese abrazo que lo sanaba todo, o el tono sereno de papá: no te preocupes. Después de la tormenta siempre sale el sol, o no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Eran más que palabras de consuelo, eran lecciones de resiliencia, pinceladas de sabiduría eterna que nos preparaban para los vendavales de la vida adulta. Te enseñaban que las dificultades son pasajeras, que cada adversidad contiene una semilla de oportunidad. La imagen que emerge es la de esa ventana empañada por la lluvia, o la cama donde convalecías, y la presencia cálida de ellos, infundiendo certeza en la incertidumbre. Esa frase, repetida con la calma de la experiencia, se convertía en un escudo protector contra la desesperanza. Te recordaba que la vida es cíclica, que los malos momentos pasan, que siempre hay un nuevo amanecer. Y que, con persistencia y con fe, las cosas mejoran. No era una promesa vacía, era una declaración de principios, una forma de grabarte en el alma que la actitud lo es todo, que la perspectiva lo cambia todo. Te daban un mapa para navegar las aguas turbulentas, una linterna para los días oscuros. Eran, sin duda, los primeros mensajes de coaching que recibimos, las primeras píldoras de sabiduría estoica que nos enseñaban a aceptar lo que no podíamos cambiar y a confiar en el poder de la paciencia. Nos infundían esa capacidad de ver más allá de lo evidente, de encontrar la luz incluso en la penumbra. Y así, con cada Dios aprieta pero no ahorca, o cuando una puerta se cierra, otra se abre, se tejía en nuestro espíritu una fortaleza inquebrantable, una convicción de que la esperanza nunca debía marchitarse. Eran las frases que nos recordaban la importancia de la fe, de la positividad, de esa fuerza interior que nos permite levantarnos una y otra vez, no importa cuán fuerte sea la caída. Nos sembraban la idea de que la vida es un constante fluir, que las dificultades son solo pruebas para fortalecer el espíritu, y que al final del camino, siempre, siempre, hay un nuevo horizonte esperándonos. Y así, una a una, se tejen estas frases en el lienzo de nuestra memoria, formando el entramado invisible de quienes somos. Son los pilares silenciosos de nuestra moral, la brújula de nuestros valores, el eco constante de un amor que trasciende el tiempo y la distancia. Frases de amor, de disciplina, de visión de futuro, de resiliencia, de valores. Frases que, aunque distintas en su formulación, comparten un denominador común, la intención profunda y el amor incondicional de quienes las pronunciaron. Pero, querido amigo o amiga, más allá de todas estas frases que hemos compartido, ¿cuál es esa frase, esa única frase de tu mamá o tu papá, que te marcó para siempre y que hoy sigue siendo un faro en tu vida? Cuéntanoslo en los comentarios. Si este viaje por el recuerdo te ha emocionado, si estas frases te han devuelto ese pedacito de alma que creías olvidado, suscríbete. Aquí, en este espacio, honramos tu historia y las voces que te construyeron.